Bueno, vamos con los temas económicos, las informaciones más destacadas de las últimas horas. Hablamos a comienzos de semana del IPC del mes de enero a nivel nacional y en esta oportunidad lo hacemos con el dato en la provincia de Santa Fe. ¿Cómo está, Facu? Buenas noches. ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo te va? Buenas noches de jueves. Bueno, Exactamente, ¿qué pasó con los precios? Por debajo de la media nacional. Por debajo de la media nacional, recordemos el dato. El INDEC el día martes había dado un 2,9%, casi al límite del 3% mensual en el mes de enero del 2026. Este jueves se conoció la marcha de los precios, el IPC modelo Santa Fe, Sí. que lo releo el IPEC, el Instituto Provincial de Estadísticas y Censo. ¿Cuánto dio? 2,6%. Mismo dato que en el mes de diciembre. Prácticamente no hubo una modificación con respecto al mes anterior. En diciembre también había dado 2,6% y a su vez el interanual, el dato interanual que estamos viendo en pantalla, 32,4%. O sea que la inflación en Santa Fe en el último año, calcado. Lo mismo sucedió con los precios que en la media nacional, porque el INDEC también dio el interanual en 12 meses, 32,4%. Lo que sí hubo variaciones en Santa Fe, algunas diferencias importantes con respecto al dato de inflación nacional, es en eso, ¿no? A nivel nacional casi 3%, en Santa Fe un poquito más bajo, 2,6%. Es imperceptible esa baja, sin embargo los precios siguen la misma tónica, hacia arriba. Cuesta desacelerar la marcha de los precios, es cierto que todavía falta mucho para que eso suceda. Está la expectativa puesta recién a partir de acuerdo a las proyecciones que hacen el mercado, a partir de abril perforaría el 2% mensual, con lo cual obviamente habrá que ver después qué pasó en el mes de febrero que se está desarrollando y sobre todo marzo, que es muy estacional. Para dejarte un dato, Maxi, Sí. el año pasado, en 2025, en enero, este mismo informe hablábamos de un 3,1% En la provincia. En la provincia de Santa Fe, incluso por arriba de la media nacional. Bueno, esa película hoy no lo tenés, en Santa Fe por ahora viene corriendo por debajo. En momentos donde seguramente se va a utilizar este dato, principalmente para otras variables, porque hay que recordar que el dato de inflación te actualiza distintos contratos, convenios, obviamente lo que sucede con los salarios y las proyecciones y las expectativas en materia de precios. Fíjate qué pasó con respecto a los rubros. Ojo con esto. Alimentos y bebidas, 4,1%. También volvió a ser igual que el que indicó el INDEC. El rubro más alto, ese 4,1% llevó, por ejemplo, con mucha importancia en carnes. Subió 5% la carne en Santa Fe. Verduras 27%, fíjate la estacionalidad que tenés ahí. Frutas 9%, con lo cual hizo que el índice, de acuerdo a los ponderados, el seguimiento de precios, Santa Fe monitorea casi 23.000 precios todos los meses. En 1.000 locales de expendio que están relacionados y ubicados en toda la provincia, y obviamente alimentos y bebidas no es un buen dato que sea el dato de los rubros que más sube, 4,1%. Salud y atención médica, la medicina prepaga acá hace lo suyo, un 3%. También la inflación promedio 2,6%, la salud y la medicina y atención médica 3%. Otros bienes y servicios 2,6% y esparcimiento, hay mucha estacionalidad de esparcimiento, 2,3%, algunos de los rubros entre los que fueron los que más subieron, y no hubo rubro que bajó. Algo que sí sucedió a nivel nacional, la indumentaria bajó a nivel nacional, en Santa Fe subió apenas, muy marcado, 0,6%, pero es un aumento. Bueno, no deja de ser llamativo, ¿no? Porque uno lee lo que es el comportamiento de precios, lo que viene siendo la evolución mes a mes, y piensa, si no es utópico lo del gobierno nacional, de decir, bueno, llegamos a agosto con inflación cero. No. ¿Cómo va a lograr el gobierno esto? Bueno, es muy difícil. Me parece más una expresión de deseo. Yo te digo que todos estaríamos de acuerdo si la inflación desacelera al 0% y deja de ser un problema en la Argentina. Va a depender de muchísimos factores. Hasta agosto es una situación completamente optimista. No hay ninguna estimación o proyección que tenga el mercado con inflación cero de acá a agosto. Solamente las escuchás de acuerdo a algunas proyecciones que hacen a nivel nacional. Sin embargo, todavía vas a seguir en un escenario de tensión en materia de precio. Tensión por dos cuestiones. Porque cada vez hace más difícil desacelerar la inflación, por más que no suba fuertemente y la inflación esté más o menos controlada en el nivel entre el 2 y 3%, obviamente cuando vos empezás a ver que para pinchar el dato de inflación, aún así
jugando con respecto a algunas variables. Por ejemplo, el dólar bajó en la Argentina y fíjate cómo los precios incluso siguieron hacia arriba. Es cierto, le pone una presión menos a esa situación, pero ojo con esto que está sucediendo. Por ejemplo, el día de hoy el dólar perforó la línea de los 1.400 pesos, el dólar mayorista que monitorea el Banco Central. Sin embargo, al tener inflación alta, habilita actualizar las bandas de flotación que le habilita mayor nivel de margen al dólar para que se mueva. Bueno, todas esas situaciones se van generando algunos desequilibrios en el camino que dificultan esa transición. Y en el medio, en economía hay un concepto que se llama trade-off, que es una oferta de costo de oportunidad. O elegís uno u otro. Es difícil porque depende de la típica manta corta. Lamentablemente, desacelerar la inflación le va a costar actividad y eso es lo que está sucediendo. Empezaste a tensionar el ritmo de la actividad económica porque la inflación empezó a elevar un poquito y te empezó a frenar el ritmo de la actividad. Con lo cual, para volver a los niveles de desaceleración e ir bajando el dato de precios, no depende solamente, es fundamental la cantidad de pesos que circulan en la economía y tener el escenario monetario ordenado, pero ojo con respecto al ritmo de la actividad económica que empezó a tensionarse y a hacerse cuesta arriba, sobre todo en el tramo final del 2025 y arrancó este 2026, todavía sin datos oficiales, pero no de la mejor manera. Bueno, hay otro dato interesante del cual vamos a hablar en un ratito, tiene que ver con la canasta básica total, dato de esta tarde del INDEC. ¿Cuánto necesita una familia para no caer en los niveles de pobreza? Que también es otro dato estadístico que es referencia para muchas cuestiones. Por supuesto, claro que sí. ¿Cuánto necesita una familia? Canasta básica y después te sumo cómo evolucionaron los salarios también. Datos oficiales que se conocieron esta tarde. Ya seguimos. Como lo habíamos mencionado, se conoció esta tarde el dato del INDEC, canasta básica total, lo que establece seguramente un parámetro para medir lo que necesita una familia tipo en la Argentina, ¿no? Exactamente, para superar el umbral de pobreza, o sea, lo mínimo indispensable para el costo de vida, sin contar el alquiler, lo repetimos siempre cada vez que se conoce este dato. En definitiva, ¿cuánto es la canasta básica total para una familia tipo de 4 personas, 2 adultos y 2 menores? Supera 1.360.000 pesos, Maxi. Mira, armamos una placa para ver en pantalla el número que realmente impacta y preocupa, porque después cada uno en casa ve, bueno, cuánto es el costo del nivel de vida para lo mínimo indispensable, 1.360.299 pesos. De acuerdo a los datos del INDEC, es un relevamiento que monitorea el INDEC, todos los meses se informa. La canasta alimentaria que mide el nivel parámetro de indigencia en la Argentina ya se ubica en los 623.000 pesos. Y acá hay una cuestión importante que hay que tener en cuenta. ¿Cuánto aumentó en el mes de enero? 3,9%. Fíjate cómo está vinculado, tiene mucho peso lo que sucede con los alimentos, bebidas, lo indispensable para la vida. 3,9% subió la canasta básica. La inflación fue del 2,9%, así que un punto más. Con lo cual, en el último año, casi 30%, y la canasta de alimentos, la alimentaria, 5,8%. No ha sido un buen dato en materia de precios, y eso se termina reflejando también a la misma hora. El INDEC dio un dato clave. ¿Qué sucedió con los salarios en el último año, en el 2025? Bueno, el índice salario perdió por inflación por donde se lo mire, independientemente de que separes. El índice salario total que mide el promedio de salarios en la Argentina cayó, es un 1,6% en el mes de diciembre, comparado contra una inflación del 2,8%, perdió en promedio. Los salarios del sector privado registrado en promedio tuvieron un salto del 2,5%, de acuerdo a las paritarias. También perdieron contra la inflación en el último mes del 2025. El sector público es el más castigado, un 1% subieron en promedio los salarios del sector público, un poquito mejor los salarios en las provincias. Sin embargo, si sos de los estatales nacionales, lamentablemente el aumento fue muy por debajo de la inflación. De hecho, perdiste en el último año porque los incrementos fueron menores al 29%. El nivel de inflación casi 32%. Fíjate cómo ahí está la clave, ¿no? Inflación que va a la baja, pero los salarios que no recuperan. ¿Por qué se da esa situación? Principalmente por esto, porque están teniendo aumentos muy acotados. Entonces, a partir de ahí está el desafío de la Argentina, lo vivimos comentando cada vez que charlamos de precios y de salarios. Bueno, este índice refleja, bueno, las dificultades que se está dando en el ámbito de las negociaciones paritarias, tanto del sector privado como del sector público. El total de los trabajadores registrados, tanto públicos como privados, subieron un 2% en el mes de diciembre. En promedio de ingresos. Mientras tanto, fíjate cómo te encadeno un dato con otro. Mientras necesitas 1.360.000 pesos para superar el umbral de pobreza, el promedio del sector privado tiene un nivel de ingresos
que apenas alcanzan los 1.050.000 pesos, con lo cual fíjate la distancia que hay. Sí. Y hay una realidad, Facu, que cada vez la vemos más seguido, ¿no? Y ameno prácticamente, porque en un grupo familiar están los dos integrantes, la pareja, obligado a trabajar, o el jefe de hogar tiene la necesidad de tener dos empleos, sí, en el mejor de los casos, ¿no? Sí, cada vez se suman más horas, más trabajo, eso no redunda en mejor calidad en materia de vida, y esa situación que se empezó a complejizar en la Argentina, con un salario registrado en blanco como corresponde, que solamente hay menos de 6.500.000 argentinos en el sector privado y hay que sumarle 3.200.000 públicos, no alcanza a superar los umbrales de pobreza. Bueno, falta mucho para recomponer el tema de los salarios, a pesar de tener un nivel de inflación acotado, controlado, que es cierto que en el último tiempo, en los últimos meses, se empezó a acelerar, todo lo contrario, cada vez cuesta más bajar la inflación, al menos perforar nuevamente el 2% mensual. Y eso se refleja, Maxi, también en el ritmo de la actividad económica. Fíjate cómo hoy también se conoció que en el mes de enero prácticamente la industria utilizó casi el 50% de la capacidad instalada, 53,8%. Son datos de diciembre también, de cómo terminó el año. Una industria que, por ejemplo, en la industria automotriz funciona el 30% de todo lo que tiene invertido. La industria de producción, caucho y plástico, un 33%. Y las textiles, de los más castigados, tanto que se debatió este último tiempo qué pasa con el precio de la indumentaria. Bueno, la industria textil en la Argentina, los fabricantes utilizan solamente el 35% de todo el potencial posible, principalmente atado a que no hay demanda. ¿Y por qué no hay demanda o por qué no despega el consumo interno? Bueno, por esto que te estamos contando, por cómo está tal vez muy castigado el nivel de ingresos, que tiene que convivir tal vez con aumentos, sobre todo de las tarifas y de otros servicios, que evidentemente le queda poco margen para tratar de hacerlo rendir en otros sectores. Por supuesto que la Argentina es muy heterogénea, hay sectores que están pasando un presente muy distinto a otros que todavía siguen muy castigados, pero ojo con lo que pasa con los ingresos, porque evidentemente, a pesar de tener una cierta mejora, porque no pierden ya por goleada contra la inflación, no alcanzan a recuperar. Flaco, un placer como siempre. Muchas gracias, Maxi. Gracias.